quiero dar gracias a Dios en esta mañana por estar en esta transmisión para compartir con ustedes la reflexión bíblica. Toda la escritura es inspirada por Dios. Este pasaje lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Como pueblo cristiano hemos considerado el mes de agosto como el mes de la Biblia. Y quiero dar gracias a Dios por la difusión de quienes, usados por el Señor, nos hacen llegar la palabra escrita. Hoy encontramos una y mil versiones de la Biblia, por decirlo así. Gracias a Dios por los trabajos de los editores, por los investigadores bíblicos, por todos ellos que hacen un trabajo que verdaderamente nos lleva al conocimiento de la palabra de Dios. Siendo la Biblia entonces nuestra única regla de fe y conducta, habremos de conocerla, estudiarla y enseñarla. Y este es el llamado de Dios para nuestras vidas hoy. Como he mencionado en un principio, me corresponde a mí, por supuesto, compartir la reflexión en esta mañana. Y quiero decirles que el estudio de la palabra será siempre para mi vida como una aventura de fe. Por supuesto, la palabra nos habla primeramente a quienes vamos a compartir. La palabra de Dios ha hablado a mi vida, como espero yo, y es la promesa de la misma palabra, que la palabra no llegará al Señor vacía, sino tendrá su fruto en nuestra vida y en nuestro corazón. Quiero leer el pasaje para ustedes de manera completa. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero decir primero lo que significa la Biblia para mí. La Biblia es un libro de libros verdaderamente fascinante. En ella encontramos sabios consejos para nuestra vida, acerca de nuestra relación con el ser humano, por supuesto, acerca de nuestra familia y cómo debemos conducirla, acerca de la práctica de la vida diaria, acerca inclusive de nuestra relación en el trabajo, con nuestros vecinos. Es ahí donde la Biblia se aplica. También encontramos en ella la cultura e historia de un pueblo que camina con Dios. Por supuesto, de un pueblo diferente a nosotros, pero en muchas ocasiones tan semejante al nuestro. En ella encontramos la historia más fascinante y más bella que se ha escrito en el mundo entero. La historia de la salvación para toda la humanidad a través de Jesucristo, a quien nosotros reconocemos como el Señor de nuestras vidas. ¿Qué del contexto de la carta a Timoteo? Esta carta pertenece a las llamadas cartas pastorales. Y precisamente este versículo que hemos leído, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, etcétera, porque tomaremos más adelante estos párrafos para reflexionar sobre ellos. Se refieren principalmente al conocimiento o al Antiguo Testamento, debido a que es inspirado por Dios y útil para la salvación total del ser humano. La doctrina de la inspiración divina fue una doctrina básica del judaísmo y lo es también del cristianismo verdadero, que quiere ser fiel a sus fuentes reveladas, por lo cual se aplica también al Nuevo Testamento. Quiero aclarar que no se refiere a lo que nosotros escribimos o decimos actualmente, sino a los escritos en la Biblia o de la Biblia. Especialmente el autor de esta carta pastoral está refiriéndose a la carta misma. Aclaro que de ninguna manera estoy diciendo que los otros escritos y libros y cartas no son inspiradas divinamente, sino estoy afirmando que lo son. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por cierto, la palabra tiene una utilidad holística, como el término que se usa hoy para la vida. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Vamos entonces a la enseñanza de este pasaje específicamente. Primero, creemos en la inspiración divina acerca de las Escrituras. Lo afirmamos. Dios, a través de su Espíritu, ha inspirado a hombres e inclusive a mujeres a través de la historia para escribir su palabra. Pero también Dios ha usado a hombres y a mujeres que, de acuerdo a su contexto y experiencia, han escrito de ese momento. Vuelvo a mencionar, inspirados divinamente de su encuentro y experiencia con Dios. La Biblia nos habla del caminar de Dios con el ser humano y nos habla de la revelación de Dios a nosotros, cómo Dios se muestra con nosotros, cómo es Dios con nosotros como seres humanos y la respuesta del ser humano a Dios. La Escritura entonces tiene propósitos muy enfáticos para nuestra vida. Uno de ellos es un propósito pedagógico, es decir, de enseñanza. Además de enseñanza, lo que es cierto acerca de nosotros, nos enseña cómo somos nosotros, nos enseña acerca de nuestros orígenes, de nuestra historia y de las promesas de aquel que nos creó, y nos enseña acerca de cómo tener una relación estrecha con Él. Y como había mencionado en un principio, sobre todo el mensaje salvífico en Cristo Jesús por su obra redentora. La Escritura también tiene un propósito preventivo. Conocemos la palabra redarguir, es decir, confrontarnos. Nos hace ver nuestra realidad como seres humanos. Por ejemplo, cuando algo sale mal, nosotros podemos identificar las señales de aviso a través del estudio de la Escritura. Es decir, la Escritura nos indica cómo comportarnos, qué tenemos que hacer, y también nos indica qué no hemos hecho. La Escritura tiene un propósito correctivo. Dice la palabra de Dios en este pasaje que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Cómo arreglar lo que ha salido mal? ¿Cómo enderezar lo torcido? Es un llamado a rehacer, por ejemplo, nuestras relaciones, primeramente con Dios, después con los demás seres humanos, y esto es logrado solamente a través de Jesucristo. Cómo nosotros corregimos nuestro quehacer diario en nuestra sociedad. La Escritura también tiene un propósito instructivo, es decir, nos comunica conocimientos y habilidades, pero especialmente instruir en justicia, para acercarnos al corazón de Dios, pero también para acercarnos cada vez más al corazón del ser humano. Como Jesús mismo diría, la Escritura se cumple en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, acerca de cómo Dios quiere que seamos más justos. Y quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas, auditorio que nos escucha, qué es la justicia vista desde el punto o desde la perspectiva bíblica de la cual Dios nos ha comunicado. Justicia es darle al ser humano aún lo que no merece. Es decir, nosotros gozamos del amor y de la gracia de Dios y de su misericordia y de su bondad sin merecerlo. Dios no mira en nosotros alguna cualidad para darnos su amor y su gracia. Es más, por supuesto, aun cuando nosotros no nos demos cuenta, Dios está buscándonos a cada momento. Dios está buscándonos hasta encontrarnos. Y por supuesto debe la Escritura, ya que tiene todos estos propósitos preventivos, de enseñanza, correctivos
de comunicar conocimientos y habilidades, debe tener una consecuencia en nuestra vida, y esta consecuencia tiene que ser positiva, dice la misma Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La función pedagógica de la Escritura tiene como fin transformar la vida del ser humano, es decir, hacer nuestra vida más de acuerdo con la voluntad de Dios, de tal manera que aquel que conoce a Dios, que aquel que conoce a Cristo, se ocupe de hacer el bien, de hacer toda buena obra. Nada está más cerca del bien que podamos hacer cada uno de nosotros que el cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Traigo a la memoria una frase del famoso físico, del físico más importante del siglo pasado, Albert Einstein: solo una vida vivida para los demás vale la pena vivirla. Por supuesto, esta frase fue tomada, supongo, de nuestro Señor Jesucristo y de la enseñanza cuando Él dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y es ahí donde Dios quiere tocar nuestro corazón. En una sociedad actualmente tan violentada, tan deshumanizada, con tan malas noticias cada mañana, esta palabra inspirada por Dios, estudiada, leída, tiene que cumplir una función importante en nuestra vida. Esta palabra nos tiene que llevar a actuar siempre bajo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que seamos cada vez más como Él, cada vez más justos, cada vez más bondadosos, cada vez más misericordiosos, cada vez más humanos, para compartir con el ser humano que necesita del amor de Dios. Si hacemos esto nosotros, la palabra entonces, hermanos, hermanas, amigos, cumplirá su función en nuestra vida. La transformará, pero la llevará a actuar siempre, no solamente en bien de los cercanos a nosotros, sino también de aquellos que tienen que acercarse a nuestro corazón. Que Dios bendiga nuestras vidas y que su Espíritu Santo nos inspire cada día, para que cada día que despertemos a la oportunidad de vida, podamos entonces nosotros pedirle al Dios de la palabra viva que nos enseñe, que nos diga, que nos instruya, que nos corrija, para saber cómo actuar en ese día. Dios sea con nosotros. Muchas gracias por su atención. Gracias, pastora. Qué interesante reflexión, muy completa, nos ayuda para todo. Parte de lo que me quedó muy claro, preventivo, ¿verdad? Qué necesario es hoy andar bien en los caminos del Señor, y bueno, la palabra de Dios es útil hoy en día para todas estas cosas. Muchísimas gracias por compartirla. Ojalá que podamos tener tus apuntes y poder compartirlos con nuestro auditorio. Una excelente reflexión. Y bueno, antes de continuar a una pausa musical, queremos decir que no se quieren llevar los libros, Octaviano, todavía no pasa nada. Continuamos solamente con dos. Bueno, 1,5, ¿verdad? Estamos esperando la otra media respuesta, pero si quieres informarnos de qué se trata esta trivia que hoy tenemos. Bueno, pues es que estamos regalando. Por supuesto, CUBSA está regalando. CUBSA hoy está regalando el libro Desde el Abismo, una vida gay en las calles de México, de Joaquín Barsnes. Es de la editorial CUBSA. Por favor, todo el mundo sabemos el nombre del obispo, cuándo nació. No, era perdón. Ya habíamos comentado que no tiene Facebook, ahí podríamos saber el dato, pero no lo tiene. El nombre de nuestro obispo y cuál fue su anterior cargo antes de llegar aquí a la oficina episcopal. Ahora sí vamos a una pausa musical. Regresamos con la lectura del aposento alto con nuestro invitado de hoy.